buenísimo volver a escuchar de aquel vinilo de una época al recordado enorme maestro Carlos García. Y hoy es un día muy particular porque es el Día del Pescador Deportivo, 3 de agosto. Inmediatamente por mi cabeza cruzaron algunas anécdotas, algún tiempo, y especialmente fue el nombre de un referente, de un periodista, de un escritor, de un hombre interesado en el tema, conocedor, por sobre todas las cosas. Y ha tenido la generosidad de aceptar nuestro llamado, que le ha hecho Marcelo en este momento, y charla con nosotros el enorme Wilmar Merino. Qué lindo que esté por aquí. Feliz día, Wilmar. ¿Cómo va? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Qué gusto, qué honor para mí que me estés llamando. Sí, cómo no, con gusto Bueno, escucharte y bueno, hoy, además de escucharte, estar en tu espacio. no, bueno, muchas gracias. No es un horario fácil, pero me parece que domina la instancia de un día muy particular por muchos colegas, por muchos amigos tuyos, por aquellos caminos que seguís transitando, por diferentes ríos, historias, que has escrito en algunos libros. Quiero recordarle a la audiencia, si no lo han leído, búsquenlo, por favor. La pesca es puro cuento, historias del agua, o líneas al agua. 30 cuentos de pesca y algo más. Hay algunas columnas en el diario, en Popular, donde suele escribir Wilmar, y estos libros que también son referencia. ¿Por qué el 3 de agosto es el Día del Pescador Deportivo, Wilmar? Contale a la audiencia. Porque es el día de la fundación del primer club de pesca que tuvo Sudamérica, que es nuestro querido club de pescadores, la Postal de la Costanera, ¿no? El Caserón Ah, belga. mirá, Ese qué día, bueno. claro, Ajá. en lo que era el antiguo muelle de los franceses, se fundó un club de pesca y fue el primero en Sudamérica. Y justamente este domingo pasado celebró en su concurso de aniversario sus 124 años de vida, Mirá. y la instancia de crear un día del pescador deportivo surge de otra institución amiga, la Asociación Argentina de Pesca, que es el otro club de pesca que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está dentro de la órbita del puerto. Ese no es tan visible porque, bueno, es el que está donde salen los alíscafos o los barcos a Montevideo y a Colonia, Claro. ¿no? Ahí Ajá. en la calle Córdoba al fondo, digamos. Ahí está. Ese club de pesca, esa institución, en honor a su institución hermana, el Club de Pescadores, decidió instituir el Día del Pescador Deportivo, y justamente a raíz de que Argentina lo instituye, otros países de Sudamérica lo adoptaron también como Día del Pescador Deportivo, justamente porque fue el primer club de Sudamérica. Hay una Mirá. fecha, Sí. no argentina ni sudamericana, sino a nivel global, que es el 26 de enero, que se instaura como Día del Pescador. Pero ese es un Día del Pescador general, que incluye las Ah, actividades deportivas y las comerciales, ¿no? Aquí en sí, sí. Argentina nos gusta celebrar el 3 de agosto. Bien, bien, bien. Es un Y día, después, sí, en caso de significativo. Perú, sí, Sí, contá, sí, Wilmar, Perú contá. Sí, toma como Día del Pescador Deportivo el 29 de junio, que mira, este 29 de junio coincide con ciertas fiestas religiosas de San Pedro y San Pablo, ¿no? ahí está, claro. Pero bueno, Mm. ese es el gran motivo por el que celebramos el Día del Pescador Deportivo, y bueno, siempre es como todas las fechas donde se conmemora o se festeja algo, para reflexionar sobre lo que hacemos, para pensar Sí, sí. por qué hacemos lo que hacemos, ¿Y por qué lo hacen? esta actividad ¿Por que qué entra. vos, ¿Por qué por lo qué hacemos? seguís siendo Sí. tan apasionado? Un hombre que investiga, que pasa el tiempo. Alguno diría, ha recorrido tanto ya de ese camino con el cual transita. Sin embargo, habrá algo que te sigue sorprendiendo. ¿O acaso preguntarte qué es, si podés definir un pescador deportivo, Wilmar? Un pescador deportivo es un niño que sigue jugando, es un niño que sigue buscando misterios bajo la superficie. Básicamente eso, Ajá. que trata de entender
alguna pista, alguna intuición acertada, alguna sumatoria de experiencias que le van acumulando conocimiento para jugar mejor ese jueguito de buscar peces bajo el agua. Y Claro. verdaderamente la pasión que nos mueve los pescadores hace que no nos alcance la vida entera para darnos el gusto de intentar descubrir cada vez más de ese jueguito y de ese misterio. Cuando uno viaja a otro país, cuando uno descubre un ámbito nuevo, inclusive cuando pesca la misma especie en distintos ámbitos, encuentra que hay todo un aprendizaje nuevo donde uno empieza de cero siempre, ¿no? O de cero o Claro. con alguna experiencia de otro lado, pero que a veces no aplica literalmente. No es lo mismo pescar un dorado en el Alto Paraná que pescarlo en las termas de Río Hondo, que pescarlos en Salta, en la Yunga, ¿no? Es muy distinto. O en las Amazonía boliviana. Mira. Es todo tan distinto que a veces un dorado se comporta como una trucha. A veces los pescas a ciegas, a veces los pescas a pez visto. Siempre estás aprendiendo en esto, es lo maravilloso que tiene, además de ser una actividad que podés practicar hasta el último día de tu vida, que te puedas mantener en pie, ¿no? No, Porque acá no te jubilás. No, muy bien. Porque además hace muy bien, lo hemos hablado. Pues es interesante que le cuentes al oyente en ese juego que tiene que ver con la travesía de la cabeza, ¿no? Despejar, reflexionar, pasa su tiempo. Conocerás muchos casos de gente que ha encontrado, por lo menos ha tomado este camino del pescador y le ha cambiado la visión, una manera de plantarse ante el día a día, en el contexto de una realidad social, el tema de las generaciones, los años, un poco por ahí pasa, ¿no? Por supuesto, todos atesoramos ahí. La cuestión vincular es fundamental. Hemos tenido todos algún iniciador, hemos tenido algún compañero de pesca y de vida, algún gran amigo. Y a veces encontramos en esto hasta, no sé, cierta filosofía que surge solamente de esta actividad. Mira, antes de que se viniera este tormentón que nos asoló este fin de semana, que parecía que se caía del cielo, Sí, el jueves a la noche fui a pescar a la... Sí. Exactamente, Contá. jueves a la Sí. noche, hacia la madrugada del viernes, estaba en Costanera Norte, la vieja y querida Costanera Norte, ¿no? Allí donde Mira. antiguamente funcionaban los carritos de la costanera, ¿no? Ahí Viendo está. venir todo este Armagedón que se venía, y éramos Ah. 2 o 3 allí nomás, a las 2 de la mañana, y bueno, yo siendo socio de un club de pesca y teniendo mejores posibilidades, me preguntaba un poco qué hacía allí sufriendo, esperando un pejerrey que no venía a esa hora de la madrugada, y me pongo a charlar con uno de los personajes de la costanera, y digo, ¿por qué a vos te gusta venir acá? Siendo que por ahí también vos tenés mejores chances de ir a otros lugares, o de embarcar, o de hacer alguna aventura un poco más productiva. Y me dice una frase que a mí me quedó mucho. La Costanera Norte es como el monedero de una madre. Quizá Mira. no te dé todo lo que quieras, pero siempre algo te va a dar. Y a mí me quedó, ¿no? Y mira vos, un pescador a las 2 de la mañana caminando sobre la costanera, y sabiendo que la cosa estaba difícil, lo seguía intentando porque sabía que el río algo le iba a regalar. ¿Y qué pasó, Esas Wilmar? cosas tiene la pesca. Sí. Sacamos ¿Y hubo pejerreyes. respuesta? Mi último video en mi canal de YouTube es de la pesca en Costanera Norte. Así que quien quiera verlo, que Bien. pasen por allí. Sí. Y Seguramente hay salieron los gente. pejerreyes, sí, Claro. ¿Y cómo coloca? ¿Wilmar Merino y ya está? ¿Y ahí te encuentra? Ponen Wilmar Merino Pesca. Wilmar Merino Ahí. Pesca en YouTube, y ahí salen Sí. los videos, y ahí el último que hay es el de la Costanera Norte. Mirá vos, allí Decime. un pequeño secretito, usé un filé de A ver. pejerrey teñido con colorante de repostería de amarillo. Eso me anduvo muy bien. De carnada. ¿Y cómo es eso? Ah, es la carnada. ¿Ya lo habías probado? ¿O era todo un desafío la carnada, primera vez? No. Ah.
Ya lo había probado. Yo lo que me llamó la atención es que a veces los colores con los que teñí los filets marcan diferencias de día, pero de noche no pensé que iba a marcar gran diferencia. Sin embargo, el filetcito teñido de amarillo, sí, me resultó. Así que allí lo pueden ver. Pero bueno, esas cosas que a veces vos decís, tantos años yo pasé y ¿por qué no lo probé de noche? Claro. ¿No? Ese tipo de cosas que siempre estás aprendiendo, siempre estás encontrándole una vuelta nueva o viendo a alguien que crees que está haciendo algo totalmente equivocado y resulta que te termina haciendo, como decimos, un sobre todo de escamas, ¿no? Te termina pescando de todo delante tuyo. Vos lo decís en la contratapa de uno de tus libros, Líneas al agua, Sí. que lo recomiendo, búsquenlo, porque son textos realmente muy aplicables a una condición de vida, a un día a día. Vos sos un pescador con más de 40 años de trayectoria, metabolizando, convirtiendo en relato lugares y personajes. ¿Qué cambios tomamos como referencia o cruza por tu cabeza 40 años? ¿Qué cambió en el modo de pescar? ¿Aquello que era inherente a que acaparo, me lo llevo, o esa devolución a su hábitat? ¿Cómo es? Bueno, uno trata en el mensaje, ahora que además de pescador es comunicador, periodista y Claro. referente, bueno, de bajar buenos mensajes. El pescador del siglo XXI no puede seguir comportándose como su padre o su abuelo, que trataban a los recursos como si fueran infinitos, ¿no? Como si el Paraná nunca se fuera a acabar, como si el mar argentino nunca se fuera a acabar. Y verdaderamente hoy creo que hay una conciencia generalizada de que estamos, en una vida de 55 años como la mía, Sí. la población de la Argentina se duplicó. Claro. Entonces, somos el doble de pescadores presionando los mismos ámbitos. Si nos vamos a comportar igual, Chascomún sigue siendo la misma, no es más grande. San Miguel del Monte es igual, o sea. También. Así que tratemos de cuidar un poquito porque vamos a hacer el doble, el triple, el cuádruple y tendremos que tener conciencia de que la captura no da derecho a la vida, digamos. No podemos divertirnos con ese pez, pero podemos llevarnos una cuotita respetable de acuerdo a los estudios que determinan cuántos peces podemos sacar y cuál es el tamaño conveniente. En el caso del pejerrey de más de 25 centímetros podemos llevarlo para consumo en los cupos y que establezca la ley, ¿no? Pero si vamos a seguir extrayendo todo y que sea digamos, para consumo o para llevar para regalar o bueno, oportunidad, Sí. tenemos suerte, sacamos 200, los 200 mueren, bueno, imagínate, hacemos un flaco favor a una naturaleza que cada vez sufre más, ¿no? Para que ya está mantener golpeada. la vida en los distintos lugares. Sí. Ya está golpeada, ya está golpeada. Sí, Ahora totalmente. se va a venir, hay respuestas, ¿no? La naturaleza cachetea también al ser humano con sus actitudes. Ahora se va a venir una creciente gigante. Yo sé que Concordia, por ejemplo, está abriendo sus compuertas para bajar el nivel del lago porque esperan una creciente notable con el río Uruguay y otro tanto se viene por el lado del Paraná, ¿no? Claro. Eso Sí. produce, digamos, una llegada de pescado y una reconexión de circuitos Iba a preguntarte hídricos eso. y demás. Traerá Sí, todo sí. eso, ¿no? Traerá eso. Claro. A efectos Ahora, qué complicado. biológicos Sí, pero es qué muy complicado. útil, pero a efectos de las poblaciones que viven allí al costado del río va a ser bravo. Lo padecen muchísimo, porque están escuchando tu mensaje, ya sospechan, conocedor del hábitat, del lugar, y se la ven venir, porque el niño anticipa, lluvias en Brasil, el Paraná, el Uruguay, con un cauce que va a seguir generando, por supuesto, respuestas complicadas. Bueno, el tema de la garganta del diablo ahí en las cataratas, que dan cuenta que Claro, se suspenden las visitas turísticas de los próximos días, porque se espera también una crecida significativa del río. Habrá una cantidad de agua notable y traerá, en consecuencia, en la medida que se va desarrollando en su curso, los inconvenientes en las costas correspondientes, ¿no? En Entre Ríos, en Santa Fe, en la zona de Corrientes.
Ahora, ¿qué pasa con el tema del pescador deportivo? Porque es un apasionado, porque busca, porque le interesa, ante la dimensión que adquiere los niveles del río. ¿Eso lo complica más? ¿Cómo es? A ver, Wilmar. Cambian todos los escenarios, y lo que ocurre es que obviamente ya sabemos que 2 o 3 años después vamos a tener un aluvión de doradillos, de especies que reproducen justamente cuando hay grandes crecidas, ¿no? Porque son las que llenan los valles aluviales, que son los de la zona de cría de los peces y demás, y las gónadas de la hembra del dorado, del surubí, van a madurar justamente con las grandes crecidas que le van a garantizar a ese alevín tener nivel hídrico suficiente. Lo mismo va a pasar con unas cuantas otras especies, el sábalo, el pirapitá. Digamos, después de una gran crecida siempre hay 2 o 3 años de buena pesca. En el momento de la crecida está todo descontrolado, los ambientes cambiados, y hasta se hace peligrosa a veces la navegación porque no perdés la referencia. ¿Dónde está la orilla? ¿Dónde está la barranca? ¿Dónde hay una alambrada? Por eso mi pregunta, claro. Se vuelve todo... Ahí el vaqueano juega un rol fundamental, ir con un guía medianamente conocido. Ahí va a tener problemas el que vaya de visitante, el que se lleve la lancha, la baje en cualquier lado y quiera salir a pescar así nomás. Bueno, tenga en cuenta que va a estar todo cambiado, no vas a saber dónde están los accidentes, se vuelve peligrosa la cosa. Sí, se vuelve peligrosa. Así que, ¿por qué? Sobre todo en estos niveles, porque no es un poquito, ¿no? Es un montón de lo que se viene, cambia todo. Totalmente. Hoy es el Día del Pescador Deportivo y estamos charlando con un periodista, investigador, escritor de unos libros muy valiosos. Él es Wilmar Merino, que nos está acompañando aquí en Mitre de la noche a la mañana. Una pausita, a ver, dale. Descansa en el arenal mientras la luna salpica de brillos el Paraná. La canoa como un niño se acuna sobre el río. La luna temblorosa lo ve dormir y entre el sauce da la brisa le silba un chamamé. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Viejo pescador, el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel. Viejo pescador, te fuiste a dormir besando tus pies. El camalotal con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná. Con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Paisano que vive allí, gente noble que su vida dio por sobrevivir, enseñando a cada niño a ser hermano del río. Dicen que cuando muere un pescador, los dorados pican y se aparean en bendición. Que haya peces en el río para que no sufra el niño. Viejo
viejo pescador, el agua se va y en la correntada tu alma se irá a pescar los sueños con tu espinel. Viejo pescador, Te fuiste a dormir besando tus pies, el camalotal con el vaivén gris de la soledad, envuelto de peces del Paraná, con los pies dentro del río, como cuando eras niño. Anda Nahuel Penisi y Teresa Parodi cantando un ratito en un día muy particular, el Día Nacional del Pescador Deportivo, y charlamos con el periodista Wilmar Merino. El cuento del reloj de tu libro... Merino, mi amigo. Sí, Merino, ¿qué dije yo? Merino. Con R, Wilmar con R, Merino. Merino, ahí está. Merino. Ahí está. Merino. Merino. Como la lana. La gente, claro, la gente lo va a recordar más que nunca. Me quedé en el cuento del reloj, que es un texto de la pesca, es puro cuento. Es magnífico, porque bien decís, en muchas ocasiones te lo han preguntado, ¿por qué te gusta tanto la pesca? Y por lo general decís, quien hace esa pregunta es alguien de afuera del palo que desconoce la actividad. Y muchas veces me ha planteado esa inquietud en un programa de la televisión, en la radio, aquellos que tienen preconceptos sobre una actividad aburrida. Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Y por qué no vas a pescar un rato? No, me aburro. Me han contestado eso. ¿Qué faltará para cambiar esa actitud, Wilmar? Qué lujo, ¿no? ¿Qué faltará? Escuchar, como dice el cuento del reloj, aprenderse a escuchar el tic-tac interno, saber que hay actividades que nos llevan a un estado zen, a un estado de reflexión interna y de saber qué nos pasa dentro del corazón cuando estamos solos, por ahí a las 2 de la mañana en la costanera, mirando una bollita. Claro. Ahí, cuando se apaga el ruido, cuando no hay otras distracciones, cuando no estamos scrolleando con el teléfono, cuando nadie nos mira y estamos solos con nuestra pasión, nos encontramos a nosotros, pensamos quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, qué cosas nos hacen felices, a pesar del clima que hubiere, a pesar de que la temperatura no desaparece, no te importa la época del año en la que estás, disfrutás de vos. Hay que saber, decía Charles Baudelaire, hay que saber estar acompañado en soledad, ¿no? Y bueno, es un poco eso, estar con uno y estar bien y estar feliz, ¿no? Y saber que a veces con poco sos feliz, ¿no? Con un río a mano, y que haya peces en el río para que no sufra el niño, como decía Teresa Parodi y Nahuel Penisi. Y como yo te decía, seguimos siendo niños que están esperando que haya peces en el río. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Porque dada tu experiencia, el tiempo transcurrido, hubo una época donde no habitaba el celular y hoy probablemente sea un artefacto para consumir y para considerar y poder paliar aquella actitud de soledad y hasta de aburrimiento que algunos aducen. Tengo el celular a mano, me distraigo y mientras espero a ver si pica o no pica. Puede haber de aquellos, ¿no? El celular, más contacto y menos vínculo, es el celular. Yo creo que acerca la posibilidad técnica de estar hiperconectados y quizá en aquellos otros tiempos donde no existían estas posibilidades, teníamos más vínculos. Yo iba a la costanera sabiendo que el otro iba a estar ahí y el otro me esperaba a mí y sabía que yo iba a estar ahí. No hacía falta que nos llamáramos.
Bueno, en fin, ese tipo de... Yo salía Claro. cuando era niño con la bicicleta, un cospel para llamar por teléfono ante alguna eventualidad, y a tal hora vuelvo y a tal hora llego, y nada más, y no hacía falta mucho más. ¿Y dónde está Wilmar? Pescando, con su papá o con su tío o con algún Bastaba amigo. eso. Y, Claro. y nos bastaba eso. A veces el estar vinculados es más fuerte o más importante que estar hiperconectados y sin tener un contacto fuerte, ¿no? Claro. Una cosa de pasión compartida, de esperarnos, de saber que el otro va a estar ahí, de contar el uno con el otro. Sí. Así que ¿Cómo está el tema? nos distrae mucho el celular de muchas cosas, sí. Claro. Wilmar, ¿cómo está el tema de la convocatoria que tiene un pescador? Hoy hay más pescadores que antes. ¿Cómo notas ese muelle, ese espigón, esos lugares donde lleva una buena cantidad de tiempo tu travesía, tu investigación, tu texto? ¿Hay más gente que antes que recurre a la pesca? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que numéricamente hay más gente que antes por esta cuestión que te decía de que la población crece y los ámbitos son los mismos, entonces uno los nota más poblados. Proporcionalmente habría que ver si hemos crecido con respecto a lo que era en aquel momento. Se estima, hay datos de la Cámara que nuclea la actividad de la pesca deportiva, que somos más de 4 millones de pescadores en el país, lo cual nos está hablando de que más del 10% de la población de este país practica la pesca, que, como te decía, no requiere de frecuencias. Podés ir una vez por mes, podés ir 2 veces al año, pero te gusta, estás conectado con alguna situación de pesca, comprás algún artículo de pesca, mirás algún programa de tele. Eso es estar pescando. Muchas pescas, casi todas, las pescas empiezan mucho antes de tener el plan concreto de ir a algún lugar. Estás pescando cuando te estás informando del lugar, estás pescando cuando pasás por un negocio y compras algún artículo, cuando otro amigo te va entusiasmando con alguna propuesta. Claro. Cuando te vas haciendo el día en la agenda para que ese día no me moleste nadie que me voy de pesca, ahí ya estás pescando. Inconscientemente empezás a preparar la salida de pesca y ya vas apartando alguna cosita en el baúl del auto que te va a ser de utilidad. Y bueno, todo eso es estar pescando también. Sí. Una distinción Wilmar, que te quería hacer, ya que hablamos del pescador deportivo. Dale. La cosa es que en general ahora se está usando mucho el término pescador recreativo, porque la pesca como actividad tiene una faz deportiva. Por ejemplo, Argentina tiene varios campeones de long cast, que es el tiro a distancia, ¿no? Eso es una cuestión deportiva, eso es entrenar, lograr tirar un plomo a 300 metros, como tenemos acá nuestros campeones que hacen ese tipo de cosas maravillosas. Eso se entrena. Después está la competencia de los que participan en concursos de pesca, donde los peces se miden con una tablita y se van puntuando, y bueno, se hace un ranking. Todo eso es deporte, la parte deportiva. En general, yo me enrolo en la lista de los pescadores recreativos. Yo no quiero ganarle a nadie, quiero divertirme, que es lo que en general la mayoría buscamos con esto, ¿no? Recrearnos, un ratito de solaz para el alma, encontrarnos con nosotros mismos. Así que el deporte es una cuestión competitiva y la recreación va por otro lado. Agosto es un mes prometedor en el tema de la pesca, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos concursos en diferentes zonas. Contá un poquito, a ver. Agosto tiene en el Río de la Plata el momento de los grandes del pejerrey, ¿no? Hay que buscar pejerrey aquí, que es prácticamente una monoespecie que vamos a tener, pero con esta temperatura que ahora ya vuelve a pasar los 15 grados, se volvieron a activar algunas especies más propias del verano, como las carpas, las bogas. Quiere decir que esas especies permanecen en el estuario un poco más aletargadas, un poco menos visibles, pero con un poquito de condiciones a favor. Enseguida activa alguna tararira también. Así que, pero el pejerrey es lo que domina. Agosto es el concurso en Corrientes de la fiesta del Dorado, por ejemplo, ¿no? Y ya van preparando la fiesta del Surubí en Reconquista también, que creo que es hacia octubre. Pero bueno,
cada región del país va a tener, hay concursos importantes que se hacen hacia esta época también hacia Puerto Madryn, del pejerrey corno, por ejemplo, o pejerrey de Manila, que vos sabés que este año ha ocurrido una particularidad en la costa atlántica. Hacía 14 años que no pisaba firme el corno. El corno es un pejerrey que no viene con la corriente fría de Malvinas. Y bueno, al compás del cambio climático o de lo que fuere, no estaba arrimándose a las costas. Y este año, ese pejerrey patriótico, porque suele aparecer entre el Día de la Bandera, que es el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio, más o menos en esa época, siempre tocaba las costas de Mar del Plata, Necochea, San Cayetano. Bueno, hacía 14 años que no pasaba eso. Salía alguno aislado cada tanto, pero una golondrina no hacía verano. Este año volvió con todo. La furia del pejerrey corno llegó a las costas. Mar del Plata fue una fiesta. Duran poco, ¿no? Porque se van cuando esa corriente se retira y bueno, claro, pero bueno, por suerte este año lo han vuelto a disfrutar de una especie que hace mucho que no veía, y había una generación entera de pescadores que no conocían el corno porque no lo tenían en su zona, digamos. Claro, bueno, claro, y este año volvió. Pejerrey de colita amarilla. Ahí está. Y pejerreyes en Melincue, en la laguna santafesina, me enteré hace unos días, buscando un poco la información. Que fue sorprendente porque además, según la noticia, dada la condición de las bajas temperaturas, el tiempo, ¿no? La temporada invernal. Pero Melincue ofrece pejerreyes y de buena calidad, ¿cómo es? Muy buena calidad, y en estos momentos hay que buscarlos en zonas bajas, que son también las que primero calienta el sol, ¿no? En ámbitos tan extensos como la laguna de Melincue, que además es un humedal Ramsar, ¿no? Considerado un humedal de importancia biológica extraordinaria, donde hacen inviernos flamencos, por ejemplo. O sea que uno está pescando y tiene de fondo una bandada de flamencos que pone rosa al horizonte. Claro. Y en esos ámbitos, antes era bastante más restringida la pesca, se limitaba viernes, sábado y domingo a guías que solamente fueran de Melincue. Bueno, este año se ha abierto un poco el juego y la verdad es que está dando muy buenos pejerreyes esta laguna del sur de Santa Fe, y además, como te digo, estás pescando en una postal, en una postal donde ha quedado un viejo hotel también que ha quedado en ruinas. También es como un espectro ahí en el agua, ¿no? En el medio de la laguna, una construcción que emerge allí. Bien. Bueno, tiene muchas cosas lindas y muy buenos campings, Melincue. También es recomendable. Sí. ¿Y qué otros lugares tenés para recomendar o qué vas a hacer en los próximos días? ¿Por dónde tenés previsto ir? ¿Otro desafío? Contá un poquito, a ver. Sí, muchísimas ganas de ir por la laguna Salada Grande de Madariaga Lavalle. Esa laguna está dando unos pejerreyes extraordinarios en tamaño, ¿no? Sí. Obviamente hacer alguna incursión al Río de la Plata, a la zona de Playa Honda, que es el medio del río entre Uruguay y Argentina, una verdadera pampa líquida donde no ve las orillas por ningún lado. Ahí también están los grandes pejerreyes, y también tengo muchas ganas de ir a Concepción del Uruguay, que está dando muy buenos dorados. Vos sabés que el tramo del río Uruguay inferior, el que está debajo de la represa de Salto Grande, bueno, se mueve al compás del ritmo que propone la represa, ¿no? Cuando la represa larga agua, el dorado caza. Cuando la represa no funciona y el río está quieto, se complica más. Así que en estos momentos, como te decía, que el río Uruguay está soltando mucha agua a la represa y está muy activo, con mucha corredera, con muchos ámbitos ideales para que case el dorado, está dando unos dorados de 7, 8 kilos a 250, 270 kilómetros de capital. Así que Colón está muy bien también. Así que toda esa zona la quiero visitar pronto, antes de que no sepamos cómo quedan las cosas con la crecida que se viene. Así que esos son los 2 o 3 primeros planes. Sí. Quedé en esa postal. No hay que pensar tanto a largo plazo. Claro. ¿Solés ir más de día o de noche? ¿Cuál es en esa función tu escape, el que más te interesa? ¿Esta hora? ¿La claridad? ¿Cuándo es? ¿O qué conviene?
lo que te dicta el corazón, como dice Silvio Rodríguez en una canción, la noche se enriquece de secretos. A mí me gustan mucho las nocturnas y en soledad. Y mira. por ahí en las diurnas disfrutar más de los amigos y demás. Bien, pero bien. La noche solo me gusta. Y estar en el Pejerrey Club de Quilmes, por ejemplo, hasta ahora, me encanta. Y si se viene una tormenta y empiezan a caer rayos allí en el horizonte y veo ese show que me regala la naturaleza, por ejemplo. Vos sabés que hay un cazador de tormentas que va al Pejerrey Club de Quilmes cada vez que se vienen las tormentas y hace unas fotos extraordinarias. Justamente mirá. de esos rayos cayendo en el horizonte, ¿no? Qué postal. Claro. Bueno, así que cada uno disfruta esto a su manera. Algunos salen con su lancha solo, otros salen con amigos, a otros les gusta la excursión en barra, ir todo el grupete de amigos. Es tan particular esta actividad que se amolda mucho al carácter de cada uno, Juan Carlos. Claro. Me quedé en esa postal que tan bien describías hace un minuto, cuando te pregunté por algunos lugares, los caminos a seguir, y hablabas de esa dimensión en el medio del Río de la Plata, en la noche. No sé, no alcanzo a definir la imagen. Solo una persona como vos da cuenta de eso porque se le ocurre en su soledad encontrarse allí, donde no hay horizonte, donde más allá de lo profundo de la madrugada hay agua, por donde se gire la cabeza hay agua. ¡Qué momento! Sí, de noche, pescas costeras. Por favor, no me salgan de noche embarcados porque, bueno, se van a complicar más las cosas ante alguna emergencia, alguna asistencia. Uno en el río, hay códigos náuticos que a nadie se lo desampara, ¿no? En el río, uno de día, además de dar los roles en prefectura y avisar cuál es el plan y por dónde van a andar. Claro. Tristemente, hace poco hemos perdido 5 pescadores que han tenido, bueno, ya sabemos la tragedia de que se perdieran en Hudson y encontraran muchos días después los cuerpos. Siempre hay que anunciarse en cuanto al plan de pesca cuando vamos de embarcados al medio del Río de la Plata, porque es un río bravo, es un río que tiene mareas, es un río que ningún otro río del mundo tiene mareas. Aquí sí tenemos 6 horas de crecida, 6 horas de bajante, vientos de tierra, vientos que rotan, vientos que te cambian el juego y que contradicen las predicciones meteorológicas de las mejores aplicaciones, porque muchas veces no se da la que te cantan las aplicaciones. Así que el criterio precautorio de la prudencia lo tenemos que tener siempre. Tenemos los salvavidas, tenemos las bengalas funcionan bien, está todo en regla, tenemos un motor alternativo si se rompe el grande, no sé, todo este tipo de cuestiones las tenemos que siempre tener previstas, salir con buenos guías. Claro, sí. No con improvisados, no con me compré el motorcito, gente que por ahí no hizo cursos del patrón de yate o de las... Hay que tomar, no se joroba en el Río de la Plata, ¿no? Ahí está. Lo mismo, bueno. Escuchá, hay un mensajito. mensajito. Eso, sí. A ver quién está por ahí. Hola. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, felicitaciones por el fantástico programa que escuchamos todos los días y aprovechando que está Wilmar Merino en una charla con ustedes, quería preguntarle por favor dónde se pueden conseguir sus libros. Me encantaría que digan cuando él pueda, dónde podemos conseguir los libros, que tenemos mucho interés en tenerlos. Gracias y mil felicitaciones. Un saludo muy grande también para Wilmar. ¿Escuchaste, Wilmar? A ver, bueno, ¿dónde? Sí, ¿Cómo qué amable que es tu audiencia, siempre es así tan cálida. La pesca es puro cuento @gmail.com. Ese es un email donde me los pueden pedir. La pesca es puro cuento @gmail.com, o si no en mi Instagram me buscan @wilmarmerino y ahí les digo, se los mando yo directamente. Así. Bien. La gente quiere leerte. Líneas al agua. 30 cuentos de pesca y algo más. Es imperdible porque te va atrapando, te va llevando con experiencias que va contando Wilmar. Y por supuesto la pesca es puro cuento, donde además en esa dirección del correo electrónico toman contacto con él, colocando, como dijiste, la pesca es puro cuento @gmail.com. ¿Es así?
Exacto. Y si no, me manda un Eso mensajito directo, @Wilmar Merino en Instagram, y ahí estamos en contacto. y ya está. He Bueno, quedado ¿quién muy más por amigo de allí? mucha audiencia tuya, ¿eh? Cuando Ajá. me llaman y me escriben, yo respondo siempre y satisfago todas las dudas. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más está por ahí, Verónica? Hola. Qué hermosa charla, Juan Carlos. Saludos a Merino. Mi papá era pescador hace ya mucho tiempo, allá en Buenos Aires. Me llevaba a pescar a la laguna de Monte, a la laguna de Chascomús. Yo estoy en Federación, la cosa está difícil. Acá no, porque estamos aguas arriba, pero en Concordia está muy difícil y se vienen días muy difíciles. Como santafesino que sos, no te olvides de Chacho Müller, una canción que se llama La Isla, que es hermosísima. Ojalá hagas a tiempo para poder pasarla esta noche. Nos vemos pronto. Bueno, como no, lo vamos a considerar. Sí, La Isla. Chacho Pero Müller hace hizo mención. Pescadores de mi río también. ¿sí? Pescadores de mi río, sí, obras magníficas. Ahora, hace referencia el amigo a la situación que planteabas cuando comenzamos a charlar, Wilmar. El tema de el agua en la zona de Concordia, los límites de la provincia de Entre Ríos y el caudal que trae, sin dudas, las crecidas, las lluvias en Brasil, el Paraná, el Uruguay, que tendrá un derrotero interesante y preocupante también por la suba, ¿no?, que se espera. Y sí, y además convengamos que en lo que es la historia de la humanidad faltan los quebrachales que tenía Santa Fe, falta una enorme masa verde que absorbe un árbol 20 litros de agua. Imagínate todo lo que se ha desmontado, todo lo que se ha talado. Bueno, eso eran los mitigadores de todo este tipo de cosas, pero aún así sabemos que hay crecidas desmesuradas que va a tener el río cada 10, cada 15 años y que no queda otra que soportarla. Yo lo único que deseo es el menor daño posible para mis compatriotas que viven en regiones litoraleñas, pero mucha gente me está preguntando, los muelles del Delta, vos sabés que el Paranaguazú, por ejemplo, los recreos del Paranaguazú, del lado bonaerense embancan, o sea, el problema que tienen los muelles del lado bonaerense es que se les forma banco y le crece el bunco y los muelles los tienen que ir corriendo cada vez más adentro. Pero del lado de Entre Ríos, el Paranaguazú se come la barranca. El año pasado se derrumbó justamente haciendo alusión al muelle del Club de Pescadores de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una sede en el Paranaguazú. El año pasado les comió el muelle, se derrumbó el muelle, así no es. Y eso mismo pasa en otros recreos como Vidal, como, bueno, varios. Tienen que ir reconstruyendo todo el tiempo. Con este nivel de crecida yo no sé qué va a quedar. Así que están todos muy preocupados también en esa zona y es muy turística, es una zona muy visitada por el zarateño, por el porteño también. En estos tiempos se están buscando el pejerrey allí, el bagre de mar. Vos sabés que ha entrado una especie que es el bagre de mar y se ha acriollado. ¿Viste como ese cuento de la Andricina que hablaban del bagre que se acrenció y vivía en el patio de... Bueno, el bagre de mar parece que en vez de venir detrás de la sardina como hacía todos los años y estar unos meses, se ha quedado. Siguiéndola. Y ahora ya se empezó a acostumbrar, se acostumbra a comer porteñitos y otras especies que son propias del Río de la Plata, que al eviscerarlos las encontramos. Y ahora se los pesca ahí a tiro de caña desde los muelles del Paranaguazú. Así que bueno, parte de esos muelles donde uno se divierte y tiene tantas horas felices, puede hacer que no resistan los embates de un río que va a crecer a un nivel que no sabemos cómo va a venir. Claro, habrá que aguardar. A ver quién más. Hola. Hola, Juan Carlos. Sé que en las lagunas encadenadas del oeste bonaerense los pejerreyes están a flor de agua por la escasez de superficie adecuada para que respiren adecuadamente. Se levantan cientos de pejerreyes con enorme facilidad. Te cuento desde Tandil, Beatriz. Esto ocurre en las zonas de Guaminí, Coachicó y lagunas aledañas. Qué ha sido un año lo que dice, muy ¿no? feliz, muy feliz este año para la pesca deportiva en el lago del Monte, que es el lago de Guaminí, más grande. Después está la laguna de Cochicó,
sí, es toda zona de mucha actividad de pesca y muy rendidora. Este año ha ido mucho turismo por allí, sobre todo porque ha levantado el lago del Monte, que está dando muy buena calidad de piezas, ¿eh? Luego está Pigüé, sí, toda la zona oeste de Buenos Aires tiene los chilenos, hay una laguna que se llama Los Chilenos que está dando muy buena pesca también. Tenemos una ¿A dónde está? hermosa. Hay más de 500 lagunas en la provincia de Buenos Aires, ¿sabes? Sí. ¿Los chilenos dónde lo ubicamos? Por ejemplo, ¿qué ruta y para qué lado vamos? Por Saavedra. Ahí ya. Dentro de la provincia. Por Saavedra. Sí. Bueno, sí. Y está dando buena pesca costera y de embarcados. Así que Sauce Grande también en el sur, en Monte Hermoso, está dando muy buena pesca también. En Monte Hermoso, bien. Decime, una persona que en este momento te está escuchando con mucha atención, tiempos de su vida, proyectos, probablemente lo empiece, primavera, verano, ¿qué inversión tiene que hacer para comprar, por ejemplo, una caña, un reel correspondiente? Danos una idea. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué costo tiene? A ver. Una de las cosas que yo pensaba el otro día pescando solo en la costanera es que cuando uno era niño y recibió esa primera cañita de tacuara y ese reel precario, qué feliz que fue con algo que era como tan primario. Hoy en día por 50.000 pesos tenés combos de caña y reel que no te digo que van a ser una locura, pero salís andando perfectamente. Resiste. A ver, camina. Van a resistir y camina y tenés precios muy competitivos. Realmente hoy está al alcance la pesca de la gente y la verdad es que no es una gran inversión. Por supuesto, cuando te vas involucrando y vas queriendo algo más fino y te das cuenta que algunas pequeñas cosas marcan otra diferencia, entonces tenés un equipo para esto y un equipo para lo otro, pero básicamente tenés que pensar en el ámbito que vas a ir y a partir de eso charlar con algunos pescadores o con algún buen comerciante. A mí me causa mucha gracia lo siguiente, Juan Carlos. Cuando voy a un negocio de pesca y cuando a mí me preguntan por un equipo de pesca, yo empiezo a hacer todas estas indagaciones. ¿Y dónde va a ir usted? ¿Y qué especie, a qué especie quiere apuntar? Porque no es lo mismo ir al Río de la Plata por pejerreyes que por dorado. Una cosa requiere un equipo, otra cosa requiere otro equipo. Y empiezo a hacerle 200 preguntas al pescador. Mientras que cuando veo que llegan por ahí a una casa de pesca y dicen, quiero ir a pescar, sí, esto y esto, pum, pum, pum. Enseguida agarraron el equipo. Y sin ningún tipo de duda, ¿no? Es como que ellos tienen criterio ya X, apuntan al medio, penal al medio, fuerte, ¿viste? Y entonces, bueno, una caña de 240, un reel mediano, una carga de nylon del 30, 2 plomadas de 60 y lombrices. Y con eso vaya. Y ese es el anzuelo, la lombriz, es lo que más recomendás. Es el más común, el más usado. La variada, la lombriz es lo que le decimos la carnada universal. Y después hay, por ejemplo, para pescar unas boguitas, si querés una carnada barata y rendidora, un pedacito de salamín, un pedacito de chorizo colorado, un pedacito de panceta, ya con eso estás pescando ese tipo de omnívoros, la boga. Y para peces carniceros, pedacitos de pescado, puede ser una colita de un bagre amarillo, cualquier pescadito que vos cortes en pedacitos, como la boga, como el sábalo, van a andar muy bien para pescar dorados, tararira. Ahora, vos hablabas de la pesca y del torneo y de la competición el dorado, por ejemplo, en las próximas semanas. ¿Ahí qué tipo de carnada hay? ¿También la lombriz, no? A veces hay torneos que dividen categorías de pesca con señuelo y con carnada natural. O sea, la misma fiesta del dorado premia señuelo y premia carnada natural. Entonces, la carnada natural que se usa en el norte en general para el dorado es la morena. ¿La morena? ¿Qué es? Un pescado que se compra una docena de morena. Es un pescadito que le flamea la panza. Es parecido a la anguila, pero no es una anguila exactamente. Y se compra ese pescadito de carnada que medirá unos 20 centímetros. Las que son más grandes se le dice botellona o mamacha, pueden llegar a 30 centímetros, y se encarna vivo. Y entonces se lo hace derivar por el fondo con plomo y la corriente del agua se lo lleva y el dorado ataca.
Otra posibilidad claro. es pescar con señuelos, que es con la embarcación, una técnica que se llama trolling. Vos dejás que el señuelo se aleje unos metros de la embarcación, luego trabas el reel y esperás con caña en mano a que la lancha en su andar hace que el señuelo profundice. El guía tiene mucha pericia en eso, te hace pasar el señuelo cerca de las piedras y detrás de las piedras están los dorados que arrebatan el señuelo y te pican, y ahí empieza una pelea monstruosa. Con la lancha y en esa técnica llamada trolling, vos lográs que el señuelo baje mucho más que lo que podrías hacer vos tirándolo a mano el señuelo, porque nunca vas a tener la fuerza y la velocidad recogida para que ese señuelo baje 20 metros, ¿no? Así que bueno, hay varias posibilidades de técnicas de pesca y premiación en competición de acuerdo a la técnica, ¿no? Puede ser campeón en pesca con carnada, puede ser campeón en pesca con señuelo. Bueno, esos premios de fiestas provinciales que están avalados así por las provincias en general suelen ser muy tentadores en materia de premios, casas, lanchas, premios en efectivo tremendo, camionetas 4x4. Sí. ¿Cuál porque es la mueven que turísticamente mejor? la región. Goya por es el ejemplo, mundial de la pesca. Y ha tenido la tierra de Fabricio. Sí. Claro, Goya, en Corrientes. La fiesta del surubí. La fiesta del surubí. Claro. Y después que hay otra. Por ejemplo, ¿a dónde? ¿Qué otra? Hay unas en la 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó. Esa está moviendo muchísima gente y los premios son 4 o 5 camionetas 4x4. Y hay que pescar 24 horas. Qué buen premio, la pelota. Sí. Mirá vos. ¿Y en dinero cuánto se está pagando? Es que, escúchame, ¿y en dinero cuánto se está pagando? ¿O cuánto se ha llegado a pagar? No, y las 4x4. Y después hay lo que se llama, no se puede poner dinero porque no es una lotería. Lo que te dicen es órdenes de compra por dinero tanto, ¿no? Claro, pero los premios mayores son las camionetas. Mira. Exacto. A ver quién está los por ahí. Escucha. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, estoy desde Barcelona a Valencia yendo a trabajar y los escucho siempre. Y bueno, soy un fanático de la pesca, perdido, y bueno, les mando un abrazo. Me encanta el programa y bueno, muy feliz Día del Pescador a Wilmar y a todos los fanáticos. Qué interesante el amigo de España. Una jornada de calor. ¿Viste otra que vez? Sí, contá. Esto de ser pescador es como ser de un mismo equipo de fútbol, ¿no? Que te encontrás en cualquier lado y ves otro con tu camiseta. Tengo un hermano yo que trashumante, que analista en sistemas, instala sistemas informáticos para bancos. Y entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hermano? Walter. Él se llama Walter Merino. Y en donde la empresa le contrata en el sistema, va él, instala los sistemas. Y bueno, una vez estaba en el Mar Rojo, ¿Mirá? En el Mar Rojo, en una cadena hotelera, árabes allí, y paseaba con mi cuñada y ve unos pececillos de colores. Sí, y dice él, mirá, si Wilmar los viera seguramente saca una caña y algo pesca. Y lo escucha un señor que estaba allí también con su señora, y que estaba ahí, y dice, ¿sos argentino? Sí, bueno, y terminó siendo un lector mío, una persona que me seguía en Diario Popular y que compró. Y yo compro los jueves por el Diario Popular y lo sigo a Wilmar. Y dice, nunca pensé que te iban a invocar en el Mar Rojo, pero le digo, bueno, los pescadores estamos así, en donde nos veamos, nos vamos a reconocer y bueno, siempre vas a encontrar un amigo pescador que te dé una mano. De hecho, a veces he ido a Brasil, por ejemplo, y lo primero que hago es salir 4:30, 5 de la mañana a pasear por la playa antes de que amanezca. Y siempre voy a ver alguna silueta recortada en una piedra pescando. Y me acerco siempre. Y dialogo, hola, soy de Argentina, me gusta la pesca, me gustaría estar con vos un rato acá, verte. Y bueno, ¿qué es lo que funciona acá? Esto y esto y esto. ¿Y cuánto saldría esto y esto? Claro, me muestran sus señuelos, sus cosas. Y esto saldría, 30 reales. Bueno, escúchame, me das este y toma. Y se los compro. Y al otro día voy yo a la piedra.
y me encuentro con el amigo, pero pesca? ya cuento con algo útil para pescar ahí. Obvio, estás ocupado, pero ¿y qué se pesca en esos casos? Y ahí en esa costa brasileña. Bueno, a ver. Si en todo lo que es Salvador, yo ahora obviamente ya cuento con equipos adecuados para ir ahí, porque, digamos, de ir sumando experiencias ya medianamente uno va entendiendo el juego. Se pescan unos pececillos llamados yareu, que son jureles. Yareus, un pescadito que puede ser muy grande. Es inusitada la fuerza que tienen los peces de mar, realmente. Mira. Con respecto a los de río. Tienen una velocidad, se ve que la natación en aguas abiertas y todo lo fortalece de una manera. Guavira, se pesca unos peces que se llaman peces aguja, y se pescan unos peces muy extraños de forma que se llaman peces galo de portugués gallo, ¿no? Claro. Realmente es muy distinto al pez gallo, que en la costa nuestra se le dice al pez elefante, un pececito con una trompita adelante. Ellos le dicen, bueno, todo lo que es roca siempre va a tener vida. Se pescan meros, pequeños meros, garoupas le dicen allí. Es muy rico el mar, porque no sabes qué va a venir, y además los colores que tienen esos peces son muy vívidos, realmente muy divertidos. Interesante. Y se pesca el robalo. Ahí va. Róbalo. El robalo, que no es nuestro róbalo, es otra cosa, robalo. Otra cosa. Wilmar. Es muy lindo, toman señuelos, sí. Nos hemos devorado una hora, es atrapante escucharte, y además te hemos robado una hora de sueño, a la cual te agradecemos muchísimo por tu generosidad, tu tiempo, pero le hace mucho bien a mucha gente que está a veces en esa duda, que quiero encarar el tiempo de la pesca y no me animo, u otros que coinciden plenamente y que darán cuenta en este momento escuchándote de variadas anécdotas que cada uno acumula, ¿no?, en ese stock permanente de su vida. Hoy felicitarte porque es un día muy particular, es el día del pescador deportivo, pero bien decías, el pescador recreativo, que es para tener en cuenta y para considerar. Y leerte con tus libros y encontrarte en lapescaespurocuento@gmail.com. Y si no, en Instagram. ¿Cómo decías que te encontramos en Instagram? @Wilmar Merino. Y nada de robado, me han dado una hora de vida muy rica, muy memorable. Siempre es un placer encontrarme contigo, que me lleves por estos caminos de los sentimientos que me unen a la pesca. Y bueno, charlar con alguien con esta sensibilidad es un privilegio para mí. Para nosotros también, y escucharte, Wilmar, que sea un gran día. Y gracias por tu tiempo. Pronto seguiremos. Chau, abrazo. Adiós y feliz día a los pescadores. Chau. Gracias, viejo. Clarito, ¿no? Como que llegamos a las 3 de la mañana ya. Y está el sonido de la radio, es Mitre. De la noche a la mañana. Duerme rubio el sol sobre el trigal y brota la miel de un canto tibio por el pico abierto de un zorzal. Va bordeando el húmedo juncal a los ranchitos el tapé que me lleva el pan amargo que conseguiré con el fruto gris de mi espinel. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Sobre sus aguas mi canoa alentaba cielo, río, monte y soledad. Cuando el esplendor
la luna por la arena, toda el alma me la lleva el río, envuelta sobre un camalota, traigo el litoral en mi canción. Amores que nunca pude hallar, el grito salobre de una pena y un cantar que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mí la ardiente sangre guaraní del río Bravo, hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta va, cielo, río, monte y soledad. Qué interesante, qué atrapante en ese recuerdo, el texto, el libro, y escucharlo a Wilmar Merino, notable periodista de investigación, y el recordado Cafrune, viejo pescador del Paraná, el pescador, una gran historia.